buenas tardes. Somos el grupo 1B de la Universidad de las Fuerzas Armadas sede Yasa 2. Mi grupo está conformado por Campo Verde Kevin, Basurto Mayerly, Bustos Alejandro, mi persona Ávila Talía y Andrade Jorge. A continuación les vamos a dar la exposición de diversos temas, los cuales están regidos a la materia de introducción a la comunicación científica. Buenas tardes, soy Kevin Campoverde. Hoy les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje, para cumplir, siempre tiene que haber el emisor, el receptor y el canal. El emisor siempre va a cumplir con la parte emotiva o expresiva. El receptor en la parte conectiva o apelativa. Siempre tiene que haber un canal de por medio. El canal puede ser oral, escrito, o hoy en día, como tenemos muchas facilidades de comunicarnos. Las funciones son 6. Es expresiva, apelativa, metalingüística, referencial, fálica y también poética. La expresiva siempre tiene que ver con el emisor, la apelativa con el receptor, metalingüística siempre tiene que ver con el código, la referencial es el contexto que uno siempre va a poner, la fálica es el canal o es la forma en que nosotros nos podemos expresar hacia otra persona, la poética siempre va a tener un mensaje y siempre va a ser parte del hilo. Como podemos ver, hay grandes ejemplos que son la función, la representativa. Un ejemplo podemos ver que mañana es martes. Está afirmando la función expresiva o emotiva. Función apelativa. Función poética o estética. Técnicas para hablar en público. Primero que nada, siempre tenemos que estar relajados, no ponernos nerviosos ni tener dudas. Muchas de las veces lo que sabemos cometer es leer antes que hablar. Siempre para una buena presentación uno tiene que decir lo que sabe o hasta donde ha puesto su mayor esfuerzo. Ser sincero, tratar de decir toda la verdad sobre el tema, no porque no sabes alguna parte te vas a inventar. Ser breve es muy preciso en toda presentación, ya que ayuda a que el público no se aburra ni uno mismo cansarse tan rápidamente. Adueñarse de la situación. Si alguien te llega a preguntar algo que tú no sabes, contestarle con una buena pregunta, pero no ponerte nervioso ni tutear. Organizarse, siempre tener un buen respaldo e ir paso por paso para no equivocarse ni tener fallas. Expresarte con sencillez, siempre decir palabras claras y concretas. Buenas tardes, mi nombre es Mayerly Basurto. Mi tema es comunicación y comunicación científica. La comunicación es el proceso por el cual se transmite una información de un punto al otro. Los elementos de la comunicación son los siguientes: emisor, mensaje, receptor, canal, código y situación. El emisor es quien tiene la intención de transmitir una información, para lo cual elabora un mensaje y lo hace llegar a su destinatario. El mensaje es una secuencia de signos que el emisor elabora y lo envía a su interlocutor. El receptor es quien recibe el mensaje y lo interpreta. El canal es el medio físico por el cual se transmite la información del emisor al receptor. El código es el conjunto de signos y de reglas para combinarlos que el emisor utiliza para elaborar el mensaje. El emisor y el receptor deben conocer este código para que se produzca la comunicación. La situación se denomina situación al variado conjunto de hechos y circunstancias que afectan al emisor y al receptor y acondiciona la interpretación del mensaje. La comunicación científica, la conceptualización, es el conjunto de elementos y pautas que sostienen, perpetúan y regulan el proceso por el que los investigadores hacen accesibles al resto de la comunidad científica sus pretensiones a contribuir en el acervo científico. Tradicionalmente, la comunicación científica se ha dividido en comunicación formal e informal. La comunicación científica es el conjunto por el cual los investigadores usan, crean, distribuyen y conservan sus trabajos.
Es sabido ya por todos que el panorama de las publicaciones científicas está cambiando. Las tecnologías están multiplicando las posibilidades y aumentando las audiencias potenciales de los trabajos científicos. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Bustos y a continuación voy a dar a exponer el tema elementos de la comunicación oral y escrita. El emisor es la persona que elabora y transmite el mensaje. Receptor es la persona que recibe el mensaje, lo interpreta y lo comprende. En caso de que el mensaje sea transmitido a varias personas, este es un receptor múltiple. El mensaje es el contenido que se da a conocer a un receptor. Código es el conjunto de signos que se relacionan entre sí. Contexto es el conjunto de circunstancias que interfieren en la comunicación. Esto puede hacer que el mensaje varíe, ya sea dependiendo del lugar, el estado de ánimo de la persona. Canal es el medio por el que se difunde el mensaje. Este puede ser también un canal artificial, como lo conocemos ahora las redes sociales, la web, el internet, mensajes, correo electrónico. Retroalimentación. Esto se produce cuando en la comunicación se espera que el receptor dé una respuesta. Esto vendría a dar a entender que la comunicación puede ser infinita. Ruido. Llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente recibido. Esto influye a que el mensaje sí pueda distorsionar. Buenas tardes, mi nombre es Talía Ávila y mi tema a exponer es la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. Este es un gráfico donde podemos ver que la lengua va pasando de persona en persona. Son diferentes mundos o diferentes jergas que también se les conoce así. La lengua está construida en ciertos niveles. También nos permite a cada persona generar nuestro propio pensamiento. La lengua también es muy extensa y en la comunicación, ya que por medio de ella nosotros nos podemos comunicar con otras personas. El lenguaje se divide en el habla, la norma, el uso y el idiolecto. El habla es el uso del lenguaje dentro de ciertas comunidades específicas. En esto podemos ver las diferencias. Por ejemplo, el habla y el lenguaje. El habla es psíquica y social, el lenguaje es psicofísica e individual. Aquí una diferencia notable es el pronunciamiento de ciertos lugares con otros lugares. Por ejemplo, el de Ecuador con España se usa diferentes normas del habla, los cuales se puede ver palpablemente. La norma se refiere y se basa puntualmente en la diferencia o en el reglamento. El reglamento se define como el código por parte del aglomerado. Esto puede ser tradicionalmente o social, se rige a que ciertas partes o ciertas regiones del mundo se rigen a un tipo de habla. El uso. Cada individuo tiene diferentes maneras de utilizar el lenguaje. Esto está en libre elección, ya que no existe una norma específica de cual nosotros debemos usar un solo tipo de lenguaje para la comunicación. El idiolecto se rige básicamente en ciertas jergas de cada región, de la cual podemos distinguir la forma de hablar. Por ejemplo, aquí en el Ecuador existen las jergas tanto de la costa como de la sierra, que se puede ver, se puede notar la diferencia en cómo nosotros pronunciamos las palabras, en cómo hacemos nosotros nuestros gestos y formamos nuestra jerga. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrade, pertenezco al grupo 1B. Mi tema a exponer hoy es la comunicación oral y escrita. La comunicación escrita nos sirve para poder expresarnos, para poder expresar nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Para eso tenemos que tener las características de la comunicación escrita: es tener una letra legible, saber escribir bien sin falta de ortografía, para que las personas que lean nuestros escritos puedan entenderlos. Y un ejemplo de esto son los libros, los manuscritos, los cuadernos, etc. La comunicación oral nos ayuda mucho a nosotros para poder expresarnos, para poder hablar, para poder referirnos a los demás de forma oral.
Para eso debemos tener un buen tono de voz. Una característica de eso es poder un buen tono de voz, hablar bien, y un ejemplo de esto son las conferencias, las actuaciones, etc. Gracias.